Como emprendedor, tú sabes que tu contenido puede ayudarte a crear ese factor de conocer, gustar y confiar, que como emprendedor va a ayudar a llevar a ese potencial cliente de la fase del descubrimiento a lo que es la fase de la conversión o la compra. Y esto me lleva a lo que son los embudos de marketing. Anteriormente he hablado sobre embudos de marketing, pero en este episodio quiero hablarte de cómo tú puedes conectar tu podcast a un embudo de marketing. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. Los podcasts son una excelente herramienta para crear ese factor de conocer, gustar y confiar. Requieren de mucha planificación para que sea exitoso, porque no es tan solo presionar el botoncito y grabar. Hay mucho más que envuelve el proceso de crear contenido. Sobre todo, nos puede ayudar el saber si el contenido que estamos creando está generando los resultados que queremos, porque no es tan solo ver si está creciendo, si tiene muchos más downloads. Pero ¿de qué te vale tener 1000 y pico de downloads al mes si no estás generando resultados? Porque eso no lo es todo, volvemos. Ahora, entonces, esto me lleva a ese embudo de marketing. El embudo de marketing tiene 5 fases y empieza con la fase del descubrimiento. En esta fase, básicamente, donde ese potencial cliente conoce sobre tu marca por la primera vez, ya sea que te vieron por las redes sociales, un video en YouTube, tu podcast, o bien que estabas en un evento de networking y te conocieron de esa forma, o que hayan descubierto tu contenido por medio de algún referido. Entonces, si quieres utilizar tu podcast como parte de tu estrategia de marketing, como parte de tu embudo, voy a hacer un desglose de las distintas fases del embudo de mercadeo y cómo o qué tipo de contenido podrías estar creando para cada fase. Vamos a comenzar con la fase del descubrimiento. Si vas a crear contenido para esta fase con tu podcast, aquí el tipo de contenido que podrías crear es contenido evergreen, contenido que es atemporal y que no depende de un periodo del año. Y esto es contenido que es estándar, que es básico relacionado a tu industria y que responde a esas preguntas, digamos, de nivel más mayor dentro de lo que tú estés haciendo. Esas preguntas más frecuentes, no tan específicas, dentro de tu industria. Por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mis clientes están en la industria de lo que es la espiritualidad y el wellness y el bienestar de salud. Entonces, voy a utilizar eso como ejemplo para un ejemplo de contenido dentro de esta fase. Basado en eso, entonces el ejemplo sería que podrías crear un episodio de un podcast sobre los conceptos básicos de la meditación, si es que estás en la industria de salud y bienestar. Este contenido es relevante para la industria y puede ser útil en cualquier momento, lo que lo hace evergreen. Entonces, este episodio podría discutir sobre la historia de la meditación, varias técnicas de meditación, los beneficios que puede ofrecerte el tener una práctica de meditación diaria, semanal, etc. Y esto, pues, en fin, puede proporcionar información valiosa a tu audiencia, aumentando así esa conciencia sobre tu marca y ayudándote a establecerte como un experto en tu campo. La próxima fase es la fase del interés. En esta etapa es donde el cliente está considerando tu producto o está investigando y conociendo más sobre tu producto para ver si es lo que le puede ayudar a resolver ese problema, a responder a esa pregunta frecuente o ese punto de dolor. Si quieres utilizar tu podcast para crear contenido dentro de la fase de interés, puedes crear contenido que sea aún más específico dentro de tu industria. Por ejemplo, si tu negocio ofrece servicios de entrenamiento físico personal, un episodio para tu podcast dentro de esta fase sería profundizar en la ciencia del crecimiento muscular y la pérdida de grasa, o quizás explorar los beneficios del entrenamiento de resistencia versus el cardio. Este tipo de contenido ya está dirigido a esa audiencia que quiere saber más aún sobre esa temática del fitness, del entrenamiento personal, y entonces así va a empezar a ver a tu marca como esa fuente de información. La próxima fase es la fase de la consideración. Aquí donde el cliente potencial ya está considerando tu producto y lo ve como un producto adecuado para ellos y lo están comparando con otras alternativas en el mercado. Tu objetivo en esta parte, en esta fase, es ayudar al público a entender por qué tu servicio es mejor. Simon Sinek en su libro de Empezar porque habla sobre no es hablar, decir que tu producto es el mejor, sino es mostrar que tu producto es la solución. Entonces, en este caso podrías crear contenido donde tú muestras algún tipo de transformación, algún, digamos, antes y después, algún caso, estudios de caso. Esos son ejemplos de contenidos que podrías estar creando dentro de esta fase. La próxima fase es la fase de la intención y aquí es donde ya el cliente sabe que quiere comprar tu producto o tu servicio. Y entonces aquí básicamente es donde tú vas a añadir el llamado de acción. Y esto va a ser bien importante porque es lo que va a ayudar a ese potencial cliente a tomar ese próximo paso, lo que sea, dentro de ese embudo.
En tu llamado de acción puedes crear un sentido de urgencia y puedes invitar al usuario a que descargue una guía, a que agende una llamada contigo, a que adquiere este producto porque, digamos, está en oferta por un tiempo limitado o que se suscriba a un tipo de servicio o un programa porque está disponible por un tiempo limitado, etcétera. Al crear estos llamados de acción, básicamente estás guiando ese cliente, ese potencial cliente a ese próximo paso, pero bien específico. Al pensar en los anuncios que vayas a incluir dentro de tu podcast, tienes 3 lugares en donde los puedes ubicar. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Vamos a comenzar con el inicio y eso se llama los pre-roll. Estos duran de 15 a 30 segundos, son menos disruptivos y se ponen al inicio. El segundo es el mid-roll y este dura entre 30 a 60 segundos y este se posiciona en el medio de tu contenido, es más disruptivo, pero tiene una posibilidad mayor de conversión. Por último, tenemos el post-roll ad y este es de 15 a 30 segundos al igual como el principio, pero este corre un poco el riesgo de que la gente ya se haya desconectado de tu contenido. Por lo cual te recomiendo que cuando vayas a planificar tus anuncios dentro del podcast, ya sea el pre-roll, el mid-roll o el post-roll, lo hagas de tal forma que se sienta orgánico de manera que tu audiencia pueda entonces ir directamente del pre-roll a tu contenido y se sienta comprometido e interesado en seguir continuando escuchando el contenido que estés compartiendo y que finalmente tome acción y tome ese próximo paso. Y culminamos con la fase de la conversión, la fase de la compra, que es donde ese potencial cliente se convierte en un cliente. Una vez tu cliente llega a la fase de conversión, no tiene por qué quedarse ahí. Tú puedes continuar ofreciéndole servicio, ofreciéndole valor a ese cliente, porque entonces puedes darle valor adicional al ya convertirse en un cliente y esto puede verse de muchas formas. Como podcaster podrías crear contenido adicional que sea exclusiva para ese tipo de clientes que hayan adquirido algún tipo de producto o servicio tuyo y entonces ahí estás dándole más valor al producto que ya ellos han adquirido y el cual ellos ya ven que resuelve esos problemas de dolor o esos problemas, esas preguntas que ellos ya tengan. Y entonces están dándole más valor a la experiencia que ellos tengan y por lo cual puede ayudarte a tener una mejor experiencia tú como emprendedor, ellos como cliente y ayuda también a poder compartir reseñas positivas sobre lo que sería trabajar contigo. Un podcast puede ayudar en el descubrimiento de tu marca y crear ese factor de conocer, gustar y confiar, pero es importante saber que antes de presionar ese botón de grabar, debes de darle un rol para cada uno de esos episodios, de que cada uno de esos episodios te ayude a llegar a tu meta. Si necesitas ayuda creando tu propio embudo de marketing para tu podcast, entonces te invito a que agendes una sesión de coaching conmigo. Te voy a dejar todos los detalles en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.